decía esta frase que vino a mi mente una vez, que decía, los caminos, cuando uno habla de que esa persona está en los caminos del Señor, está en los caminos de Dios. Y me viene a mi mente este escrito. No lo voy a leer completo, pero es para que usted puede hablar y ya. Primero le hicimos como medio modo entrevista, ¿verdad? Pero Sí, sí. es para que nos conocieran de dónde venimos y qué es lo que está pasando y qué es lo que está, qué es el mensaje que estamos tratando de llevar. Dice la frase que dice, los caminos del Señor o los caminos de Dios. O la persona está en los caminos del Señor. Se utiliza la Biblia, ¿verdad? Como base para la gran mayoría de la creencia cristiana. O sea, creer en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, todo el mundo, yo creo que Sí. estamos de acuerdo y yo creo que todas las personas o la mayoría de las personas que escuchan este podcast, ¿verdad? Esto va quizás más dirigido a personas que ya posiblemente asisten a una iglesia o si no asisten a ninguna iglesia, van a escuchar el Evangelio por primera vez, lo que le voy a garantizar, lo que van a escuchar ustedes aquí. Me viene a la mente cuando dicen que la Biblia está todo perfectamente plasmado de cómo es que debemos seguir a Dios o relacionarnos con Él. Sin embargo, he aprendido que aunque sí, creyendo que la compilación de estos libros, lo que llamamos la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo, también entiendo que no existe una fórmula de dogmas o doctrinas específicos para relacionarnos con Dios, ya que sí se nota que en la Biblia existen relaciones entre autores en cuanto a valores esenciales bíblicos. También existen diferentes interpretaciones a la enseñanza de Jesús hoy en día, ya que, como por ejemplo, no todo se escribe como en un absoluto a una audiencia específica, como por ejemplo fue dirigido a diferentes grupos culturales como judíos, griegos, Romanos. romanos, gálatas, cosas que estaban pasando diferentes en la Biblia, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando mucha gente que lo escucha, ¿qué es estar en los caminos de Dios? Nos preguntamos qué es eso. Yo me pregunto, ¿sabes? Nosotros los conocemos ahora, pero si tú vienes a hablar una persona, yo soy nuevo, ¿qué son los caminos del Señor? Es seguir la Biblia, es seguir los 613 mandamientos. Padre Santísimo. ¿Verdad? Porque si la palabra muchas veces lo que dice, no, la Biblia es absoluta. Sí, mira, la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es buena. Pero cuando la leemos en su contexto, realmente, la base de lo que es andar realmente por los caminos del Señor, yo creo que lo traemos cada uno después de nuestra relación con Dios. Sí. Mira, creo que para mí eso, cuando mi vida cambió radicalmente y que acepté a Jesucristo en mi corazón, ¿verdad? Andaba en muy malos pasos, ¿verdad? Primero que nada, Okay. antes de eso, ¿verdad? Entonces, pasa eso, pasa el primer paso, ¿verdad? De aceptar a Jesucristo y yo empiezo a caminar con Él. Y la gente que antes me conocía decía esa frase. Oh, no, pues Carlos, no, ya no juega porque ya se dedica a los caminos del Señor, ya anda en el camino del Señor, ¿verdad? Y yo en ese tiempo yo no te hubiera sabido contestar esa pregunta. Pero a través del tiempo me llegó la revelación de que para mí el camino del Señor es regresar al principio. ¿Cómo el principio? Al jardín del Edén. Como en Okay. Génesis. Y de ahí es la redención al principio. O sea, que todo es un plan para regresar al principio. Y cuando me llegó la revelación esa, yo decía, ok, pero ¿cómo le hago? Todavía no me llegaba la revelación del Padre, ok, pero yo sentía eso, o sea, ok, si este es el plan, porque yo leía Génesis y no lo entendía hasta cierto punto, ¿verdad? De primero. Pero conforme se fue dando el tiempo a través de un poco de estudiar, a través de gente de su prédica, etcétera, ¿verdad? Vas conociendo. Y cuando me llega ese momento de que, para mí, todo se trata de regresar al principio, de esa relación sin interrupción entre el Padre y el Hijo. Y desde allí, después que me llegó la revelación del Padre,
fue como que se me prendió otra vez el foco y dije, ajá, aquí está. So, I went for it. Para mí eso ha sido hasta ahorita. El Génesis. Sí. Es bien interesante eso del Génesis. Yo no... Los otros días yo estuve pasando por X series de situaciones, ¿verdad? Y una cosa que yo me preguntaba, bien real, yo, ¿para qué nosotros fuimos creados? Realmente yo, Sí, sí. ¿para qué nosotros fuimos creados? Entonces me fui y me acuerdo, estaba trabajando y puse el audio Bible desde Génesis 1. Y después por ahí empezaron un montón de preguntas más que tengo escritas aquí, eso para otro día. Es que de una sale otra. Chacho. Y de ahí salen otras 5. Claro que sí. Se dieron muchas preguntas, pero fueron contestadas poco a poco, pero son bien interesantes. Eso va a ser en un tema que se llama palabras que parecen contradicciones bíblicas, pero son, ¿cómo se llama? Similar contradicted ideas en inglés. Son con cosas que se ven iguales, pero se parecen contradictorias. Sí. Sí. Y me voló la cabeza, te lo digo cuando fui al principio, pero eso que tú hablas de Génesis, a mí me llevaste. Ahora lo dices ahora, y yo no lo. Honestamente, aquí estamos sentados y no lo había. Sí, porque yo pienso que todo es para ver, como dice OJ, lo que Jesús terminó en la cruz. Exacto. Y de ahí te regresa todo al principio. A la intención O sea, original. a la intención original, que era la comunión sin interrupción, pues. Yo pienso que para entender lo que es caminar en el camino de Dios, primero tenemos que entender quién es Dios, ¿verdad? Y eso es parte de lo que estamos hablando al principio. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Lo conocemos de oídas porque lo hemos oído, porque alguien ha hablado de él? ¿O lo conocemos internamente en nuestro corazón porque Él se ha revelado en nuestra vida? Y yo no pienso que hay un camino. Yo pienso que hay muchos caminos a Jesús, pero Jesús es el único camino al cielo. Amén. Yeah. So, lo que significa eso es que nosotros vamos a tener diferentes experiencias en cómo vamos a llegar a Jesús. Yes. Pero Jesús es el único camino al cielo y a la vida eterna. So, eso significa que nosotros no podemos decir, este es el camino de Dios. Yeah. Pero hay muchos caminos que llevan a Dios. Sí. Porque la experiencia de cada uno es diferente. Es diferente, Tú puedes hablar, o sea, con cualquier persona de nuestra iglesia y Acabaste de decir la frase y me encanta. Una de las frases más controversiales, por lo menos en Puerto Rico. Tú eso mismo que acabas de decir. Muchos caminos que llegan a Dios. Va a decir, ¡oh! Sí, porque allá eso tiene otro significado. Pero, mano, es que yo lo digo o no lo digo. Lo dijiste tú, qué bueno. También, pero yo comparto lo que estás diciendo. Yo sé lo que quieres decir. Exacto. Si tú oyes todos los testimonios de las personas que estamos caminando juntos en este caminar con Cristo, que estamos caminando juntos, pero de la manera que llegamos aquí fue bien diferente. Muy diferente, sí. So, no podemos decir, o sea, si alguien nos pregunta qué tengo que hacer para seguir los caminos de Dios, lo único que yo puedo decir es sigue a Dios. Sí. O sea, porque lo que yo viví no significa que tú lo vas a vivir. Un ejemplo muy, muy, muy simple, ¿no? Simplemente yo y mi esposa. Mi esposa, ella se puede decir que ha estado en los caminos del Señor mucho más tiempo que yo. Ella y su familia. Claro. Entonces, cuando yo entro a su vida, es ahí que comienza el mío poco a poco, ¿verdad? Claro. En el camino con Dios, pero poco a poco. Pero mi destino hasta ese momento era muy diferente. Era luz y oscuridad, se puede decir, Claro. por decir. Y de ahí, desde ese momento, entonces ya los dos hemos caminado juntos, pero a la misma vez, aunque somos un matrimonio, llevamos, o sea, cada quien su relación y cada quien su camino, ¿verdad? Ahí como que son tres, porque yo llevo mi relación con el Padre y con el Hijo, pero también la llevo con ella y ella lleva el suyo con Dios. Exacto.
¿verdad? Y ahora sí dijera un entanglement ahí entre los tres. No, porque al final lo que une todos nuestros caminos es Jesús. Sí. Porque no importa la manera que llegamos a Jesús, una vez llegamos a Jesús, estamos caminando juntamente siguiéndolo a Él. Eso es brutal. No importa la manera de cómo llegamos a eso. Es que es verdad. Es que Sí. para la gente que está escuchando esto, eso me acuerda como lo que ha hablado Mark en la iglesia, hasta el mismo Damon que dice muchos musulmanes han llegado, han encontrado a Jesús dentro de su religión. Y para mí eso es grande y quizá para muchas personas controversial, pero es que no, yo creo que por muchos años hemos encajonado, hemos puesto en una cajita algo bien específico de cómo se llega a Dios. Exacto. O cómo esta es la única manera en que Dios puede encontrar. Que hay una fórmula. Que hay una fórmula cierta. Exacto, que Dios te puede encontrar de esta manera. O a través de una denominación en específico. O a través de que haciendo unos ritos en especiales. A través de por mi esfuerzo voy a llegar a Dios, que eso va a ser un tema de otro día, estén pendientes. Uf. O sea, son tantas de las cosas que hemos aprendido, y yo creo que muchas veces de lo que hemos aprendido, que posiblemente para un tiempo de nuestra vida nos enseñó y llegamos a eso, dentro de todo a Jesús quizá, pero no al camino, no totalmente a una relación con Él. Exacto. Mucha gente en diferentes religiones totalmente distintas a lo que se conoce tradicionalmente, quizás en esta parte del mundo, en América, más que otra cosa, quizás para la gente hispana que nos está escuchando, y lo veían de una sola forma, y todo el mundo jalaba para su lado, de esta forma, y mira, realmente no. Bueno, eso lo sabemos nosotros porque lo vivimos. ¿Cuántas veces nosotros íbamos a una iglesia y nos encontramos con otra iglesia que no era la misma denominación y se trataban como que era otro grupo diferente de personas, cuando todos estamos creyendo en lo mismo? Y yo creo que el problema viene porque nosotros no interpretamos correctamente la palabra de Dios. Porque en ningún lado en la Biblia dice que nuestra responsabilidad traer a la gente a creer en Dios. Lo que dice la Biblia en la Gran Comisión, Mateo 28, es que nosotros debemos comunicar las buenas noticias de lo que hizo Jesucristo. Pero no es nuestra responsabilidad traer a otra gente que venga a creer en Dios. Jesús dijo, sobre esta roca yo voy a crear mi iglesia. Él es el que va a crear la iglesia, no es nosotros. Y este es el problema que pienso que ha estado en muchas denominaciones, y es que se echan la carga de las misiones, se echan la carga del evangelismo, de predicar y de enseñar la palabra, pero realmente están fallando en lo más primordial, que es empezar en la casa. Oh, yeah. Porque como estas iglesias están recaudando miles de dólares para llevar a una persona a otro país, a que impacte ese país, pero ellos no están impactando su comunidad. ¿Y cómo está su alrededor? Ese es un podcast completo. Sí. Ya llevamos 2 o 3, ¿verdad? Que se pueden convertir en un podcast completo. Es específicamente. Sí, porque de ahí, o sea, si tu casa no está en orden, o sea, mira, hermano, tú puedes ser un predicador en fuego y lo que tú quieras, pero si tu casa se te está cayendo, estás perdiendo, en mis ojos, ¿verdad? Yo prefiero saber qué dice tu esposa sobre ti y tus hijos, a que lo que diga la gente afuera que no te conoce. 100%. Y mira, y que eso a mí y a mi esposa la gente que nos conoce de tiempo y sabe que hemos estado desde que nos mudamos a Sur Carolina y ahora aquí en Covington, nos vuelven a ver y nos preguntan, pero, ministry, ¿cómo va el ministerio y que esto que lo otro? Y nosotros, no, es que el ministerio para nosotros desde que dejamos la religión ha sido mi matrimonio, Amén, mi relación con Dios y mi relación con mis hijos, que eso esté al 100. Exactamente. Y de ahí, si Dios me llama a hacer algo, va a ser a través de su Espíritu Santo y a su tiempo lo voy a hacer. Claro. ¿Verdad? Tanto así que este mismo podcast es un primer paso.
Claro. Porque los tres hoy